Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. En el Senado de la República continúa el debate sobre las iniciativas en materia energética que envió el Ejecutivo y han presentado los distintos grupos parlamentarios. Efectivamente, en esta ocasión, Laxman Sumano, el invitado fue el sector empresarial y también estuvo acompañado del economista Luis Pasos. Vamos a conocer el debate, las reflexiones, el análisis que se está dando en torno a estos foros. Vamos a ver. El primero de los expositores fue Gerardo Gutiérrez Candiani, del Consejo Coordinador Empresarial, quien señaló que la actual ineficiencia de Pemex es de carácter estructural. Las realidades, los desafíos y las necesidades prácticas del México de hace 75 años eran muy diferentes a las actuales. La reforma energética tiene que ser analizada a la luz de la racionalidad económica y de las necesidades y los hechos concretos de nuestro tiempo, antes que con criterios ideológicos y políticos. El ponente consideró que la falta de aprobación de una reforma se ha traducido en la falta de competitividad y en la generación de empleos, así como en la caída de la renta petrolera. Lo que proponemos es abrir la generación de electricidad a la inversión privada, permitiendo la convivencia de plantas de CFE, productores independientes de energía. Álvaro Fernández, presidente de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, precisó que se necesita incentivar la petroquímica en nuestro país. Sobre los elevados costos del gas shale, le comento lo siguiente, vamos a ver. El costo de extraer un barril de petróleo en shales se va alrededor de $50 y el costo de hacerlo en aguas someras se va a casi $80. El petróleo barato en México se acabó, ya no existe. Dijo que en Estados Unidos se invierten 600,000 millones de pesos en el sector petrolero, mientras que la iniciativa de reforma energética prevé 240,000 millones, por lo que señaló que la propuesta debe ser colocar a Pemex en el panorama internacional. Es muy importante hacer apetecible esta reforma a la inversión, es muy importante. Competimos con todo el mundo, necesitamos hacer atractivo a un inversionista el venir a México a invertir. Concamín habló a través de Francisco Fontanet, quien se pronunció a favor de lograr los acuerdos necesarios para aprobar esta reforma, ya que dijo generaría 500 millones de empleos en el sector formal de la economía. Yo que Concamín confíe en la aprobación de esta reforma. De su aprobación depende tener instrumentos clave para el crecimiento sostenido y acelerado de nuestra economía. La aprobación también permitirá tener una seguridad energética que es vital para el desarrollo autónomo de nuestro país. La participación del sector privado en petroquímica y transporte permitiría reducir las importaciones de las que se ha vuelto dependiente México, señaló Fontanet. Esta reforma debe comprender una reforma constitucional en materia de crudo, gas, petroquímica, petrolíferos, a los artículos 27 y 28, constitucionales, a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo de petróleo. Por la Asociación de Bancos de México, Javier Arrigunaga afirmó que la aprobación de la reforma energética del Ejecutivo incidiría favorablemente en la inversión, empleo y desarrollo del sistema financiero. Nuestros analistas especializados en el sector calculan que el empleo formal en México podría aumentar entre 7 y 9% en actividades petroleras convencionales. El presidente de la Asociación de Bancos de México señaló que la reforma energética también puede apuntalar la estabilidad fiscal por la vía del crecimiento económico, pues aumentaría la recaudación tributaria. La reforma energética también es muy relevante para el desarrollo del sistema financiero, pues ayuda a consolidar un marco macroeconómico en donde puede haber más crédito y a tasas más baratas. Bueno, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación subrayó que el debate de la reforma energética reside en la certeza jurídica para las empresas privadas que buscan invertir en el sector petrolero y eléctrico. Además, se pronunció por lograr apoyos para las empresas nacionales que participen en este sector.
De nada serviría tener una reforma energética en el cual la micro y pequeña industria pudiera participar si no va acompañada de un buen programa de políticas públicas en materias de financiamiento. Señaló además que los empresarios mexicanos están listos para ser proveedores de las empresas petroleras transnacionales, así como para incidir en la generación de electricidad. También nosotros queremos participar en la generación de electricidad, creemos que es un sector que permite que la iniciativa privada pueda hacer uso de las eficiencias, que pueda disminuir mucho las pérdidas que son hoy las que elevan tanto los costos de operación de Comisión Federal de Electricidad. Por su parte, el economista Luis Pasos aseveró que los países que cuentan con modelos de monopolio estatal en su sector petrolero han disminuido sus capacidades de exportación de crudo, por lo que destacó la importancia de reformar el sector energético para permitir así la entrada de empresas privadas. No se trata de que entren o no las empresas privadas, de que entren con riesgo y no sin riesgo como hasta ahora se ha hecho. En la actualidad, agregó el economista, en la mayoría de los pozos petroleros en nuestro país han participado empresas extranjeras y además manifestó su preocupación por las altas tasas de importación de productos derivados del petróleo. Va a llegar el momento en que la balanza petrolífera va a ser negativa para México. En el año 2000, las importaciones de petrolíferos significaban el 48% de las importaciones. Luego de la intervención de los empresarios, tocó el turno a los legisladores. El primero en intervenir fue el senador Gerardo Flores, del Partido Verde. Se ha dicho mucho que con la reforma podemos lograr tarifas eléctricas más baratas, eventualmente incluso gasolinas más baratas, pero me gustaría conocer la opinión de ustedes de cómo o a través de qué creación de mercados vamos a lograr este propósito de contar con un país de costos energéticos competitivos. El senador Francisco Domínguez Servién señaló que en un mundo globalizado y siendo México una nación que ha asignado tantos tratados internacionales, no se debe tener temor a la industria privada en el sector petrolero. Su cuestionamiento, de hecho, se encaminó a los órganos reguladores. Necesitamos un órgano regulador fuerte, muy fuerte, dependiendo con el poder que le demos, espero aquí en el Senado de la República, dependiendo del Ejecutivo o independiente. Al continuar con los cuestionamientos por parte de legisladores, la senadora del PRI, Adriana Abreu Artiñano, preguntó sobre la suficiencia o no de los contratos compartidos. Desde la perspectiva del sector empresarial, ¿de qué manera una reforma constitucional en el sector energético puede generar un mayor nivel de competitividad e inversión y empleo para el país? Respondiendo a las dudas de los legisladores, Gerardo Gutiérrez Candiani dijo que la energía en México es de las más costosas en el mundo, afectando la competitividad del país, mientras que en México debe aprovechar las ventajas de las inversiones tanto público como privadas. No tiene por qué el Estado mexicano limitarse a un solo modelo. O sea, es absurdo. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de darle al Estado mexicano las herramientas necesarias y suficientes para que tomen las mejores decisiones de... Bueno, por su parte, Francisco Fontanet dio respuesta a la pregunta sobre los órganos reguladores, los cuales afirmó deben ser fuertes y con integrantes seleccionados por la misma Cámara de Senadores. Tiene que ser un órgano regulador fuerte, con una suficiente estructura, cuyos perfiles de quienes lo integren sean probados, sean gente perfectamente profesional. El presidente nacional de Canacintra, Rodrigo Alpizar, aseveró que la tarea mexicana está en mejorar los niveles de inversión para ser superavitario, generando una política que promueva el mercado nacional y promoviendo la inversión social al mismo tiempo. Los mexicanos no podríamos condenar la ineficiencia de nuestros propios organismos de energía, de nuestras propias empresas paraestatales, pero particularmente las inversiones no lo hacen. Ellas no pueden esperar.
Javier Arrigunaga manifestó que los resultados dependerán mucho de la versión final que se alcance en la reforma, de sus alcances también y de la inversión que se detone, pero que quizás el resultado más importante sería el relativo a la producción de barriles de petróleo. Esto es lo que dijo. Si estimáramos que la plataforma de 2.5 millones de barriles diarios pudiera crecer 1 millón, ya vimos las cifras de lo que ha sucedido en otros países, concretamente en Estados Unidos y solo en un estado, pues esto podría tener un alcance de alrededor de 330,000 millones de pesos. En sus respuestas, el economista y político Luis Pasos expresó su preocupación porque la reforma energética propuesta por el Ejecutivo Federal no logre todos los alcances que plantea, como pasó en las modificaciones a la normatividad en la materia. En 2008, ese es el riesgo que hay de esta reforma, que se vuelva a mediatizar como la de 2008. Se crearon consejeros de mentiritas, que para qué sirven, con todo respeto, para hacer recomendaciones. El representante de CAINTRA Nuevo León sostuvo que la reforma energética puede provocar la reducción de los precios de las tarifas de energía eléctrica, pues si se deja de importar gas a Texas, se incidirá en este mercado y se podrían disminuir esos costos al contar con producción interna. Pero si de la noche a la mañana dejáramos de importar ese gas, automáticamente estamos alterando el mercado de Texas, y al alterar la demanda del mercado de Texas hay un movimiento sensible en el precio a la baja. Al concluir esta jornada de los foros sobre las diversas propuestas de reforma energética, el senador David Penchina Group informó que en la próxima sesión, en las próximas horas, se recibirán a 3 gobernadores de entidades federativas. Estarán presentes el señor gobernador de Campeche, Fernando Ortega, el señor gobernador de Tamaulipas, Egidio Torres, y el señor gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez. Así llegaron a su fin por este día los foros en materia energética, pero vamos a estar muy pendientes. Van a continuar, ya se ha anunciado el siguiente encuentro de legisladores con representantes de los sectores involucrados en este tema, así que lo invitamos a que esté muy pendiente. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.